Bienvenida la hermana Irma, la hermana Valeria, la hermana Marta. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Igualmente, mis hermanas, Dios les cuide. Amén, hermano. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Igualmente, mis hermanas, Dios les cuide. Amén, hermano. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. Ahí sí. Ya. Ok. Por ahí viene el no. Manera ya. Ya, hermanito. Tenemos la oración entonces. ¿Ya? Sí, por favor. Ok. Oremos, hermanos. Padre que está en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, Padre de justicia, de misericordia, de amor. En su presencia estamos un grupo de sus hijos, Señor, con el propósito de estudiar su palabra, escuchar más su voluntad y ponerla en práctica en nuestras vidas. Con su palabra, Señor, somos edificados, vamos creciendo espiritualmente y nos fortalecemos en nuestra fe, Señor, para ser obedientes a sus mandamientos y seguir el camino que usted ha trazado para todos los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, rogamos que nos ayude abriendo nuestro entendimiento para comprender toda la enseñanza que trae nuestro hermano Mario, que es su palabra, Padre Eterno, y así podamos, Señor, disfrutar de esta bendición tan grande que tenemos. Hay mucha gente, Señor, que podría participar de esto, pero que no lo hace porque tiene otros intereses, pero nuestros intereses están allá arriba, en el cielo, en su presencia, y estamos buscando hacer su voluntad. Rogamos que bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí, y hermanas que están aquí presentes, y que también bendiga a su familia, Señor, y ayude para aquellos que están necesitados de alguna cosa que, Señor, que sea imprescindible para vivir la vida conforme a su voluntad, que usted sea con ellos. Gracias, Padre, por oír nuestras palabras. Gracias por estar siempre atento a todas nuestras necesidades. Rogamos que ayude a nuestro hermano Mario, que lo que él ha estudiado, ha preparado, pueda ser bien dirigido y nosotros podamos entenderlo y comprenderlo para aplicarlo a nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos, pedimos y le agradecemos. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Néstor, por la oración. Vamos a comenzar el estudio. Bueno, bienvenidos los hermanos y hermanas que nos he saludado. Que nuestro buen Dios les bendiga. Vamos a estudiar hoy, como dice la invitación, la parábola de la oveja perdida. Visto, Ok, la parábola de la oveja perdida. Ya nosotros tenemos, ya un segundo acá, hermanos, disculpen. Denme un- ok, audio, Dios, hola, ok. Muy bien, hermanos, ¿me escuchan? Y hermanas, disculpen la tardanza. Muy bien, hoy vamos a estudiar, como dije, la parábola de la oveja perdida. Esta es la lección número 9 de las parábolas que hemos estudiado hasta ahora. Y el propósito es ir enseñando y entendiendo, pues, las diferentes parábolas que el Señor utilizó, pues. La parábola de la oveja perdida, el Señor la utilizó en dos ocasiones diferentes, pues, a dos grupos diferentes de oyentes, ¿ok? Y le dio una aplicación, pero que como vamos a ver,
pues la aplicación que le dio, pues tiene el mismo propósito siempre al final. Es importante entender esta parábola porque generalmente la utilizamos mucho los cristianos para hablar de la oveja perdida y se la aplicamos a todos, pues. Pero resulta que debemos entender, pues, que la parábola de la oveja perdida tiene una aplicación de acuerdo a lo que Cristo enseñó y que muchas veces podemos estar tratando de rescatar para nosotros una oveja, pero realmente no es ninguna oveja, porque las ovejas tienen unas características que la vamos a también analizar un poco hoy. Entonces, eh, en la primera aplicación que él le da a esta parábola, ¿verdad? La utilizó para enseñarle a sus discípulos, primeramente, pues, el valor que cada creyente tiene delante de Dios. O sea, Cristo utilizó esta, en la primera que vamos a estudiar, para enseñarles a sus discípulos el valor que cada creyente en Cristo tiene. Y que también le enseñó que no era voluntad, y no es voluntad de Dios que ninguno se pierda. ¿Ok? Cuando hay algún creyente, cuando hay alguien que está interesado en seguir a Cristo, cuando estamos hablando especialmente de la hermandad, porque aquí el ejemplo que le dio Cristo fue de la hermandad, entonces, o de los que querían seguir a Cristo y oírlo, pues nosotros debemos tener cuidado de no menospreciar o desvalorizar a aquellos que quieren seguir a Cristo. Y por otro lado, tampoco hacerlos tropezar. Porque en el fondo, las dos parábolas, cuando la usó Cristo, aunque fue para dos públicos diferentes, el problema que había de fondo era eso. Eh, el desvalorizar, el menospreciar, el no darle el valor correcto a cada alma. En la otra, que la utilizó en el libro de Lucas, la utilizó para enseñar a los fariseos y escribas. O sea, la primera la usó para enseñarle a sus discípulos o a aquellos que le estaban siguiendo. Y la segunda para enseñar a los fariseos y escribas que le estaban criticando por comer y compartir con los publicanos y pecadores. Entonces, Cristo utilizó la parábola de la oveja perdida para enseñarle a él. El propósito que Cristo estaba usando era hacerles ver el gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepienta. No importa si es un publicano, no sé si un pecador, si era una ramera, si es un ladrón. O sea, lo importante es que si se arrepiente, para Dios eso es de gran valor y hay gozo delante de Dios y de sus santos ángeles. Aunque ellos no apreciaban a este grupo de los publicanos y pecadores dentro de su sociedad. Sin embargo, Dios quería la salvación de ellos y eso es lo que le está informando Cristo a, a los fariseos y escribas. Entonces, esta parábola es muy interesante porque vemos la preocupación que tiene el Señor por las almas perdidas, pero especialmente por aquellas almas perdidas que tienen la disposición o las ganas de escuchar a Cristo o seguir a Cristo. Porque en el caso de los publicanos y los publicanos y pecadores, ellos estaban detrás de Cristo queriendo escuchar sus enseñanzas. En cambio, los fariseos y los escribas estaban siguiendo a Cristo, pero era para murmurar de él y para buscar algo o una ocasión para poderlo acusar. Y en el caso de los discípulos de Cristo, que fue la primera aplicación, pues Cristo les está mostrando que ellos deben tener cuidado de cómo tratan a sus otros hermanos, pues porque básicamente son hermanos, pues otros discípulos. ¿Ok? Entonces, es una parábola muy conocida, pero que se aplica mucho para a veces señalar a las iglesias y señalar a los líderes de la iglesia porque cualquiera que se va de la congregación se le aplica la parábola de la oveja perdida y se le acusa a los líderes de que no están haciendo el esfuerzo por buscar esa oveja perdida.
Entonces, es necesario traer la correcta enseñanza y de acuerdo con el contexto en el que Cristo está enseñando estas cosas. Y por otro lado, comprender que no todo el que escucha ni todo creyente es una oveja. Cuando digo yo creyente, es aquello que decimos, oye, este es cristiano, este cree en Cristo. Pero una cosa es creer en Cristo y otra cosa es contundentemente desobedecer al Señor. ¿Ok? Eh, porque se entiende o a darle otro sentido a estas parábolas para criticar, como dije, a los líderes de la iglesia locales cuando sus esfuerzos no logran hacer volver a la supuesta oveja. Entonces, si nosotros estudiamos esta parábola, como lo vamos a ver hoy, el dueño de la oveja, el pastor, fue a buscarla. Cuando la halló, la oveja se vino con él, pues, o sea, él la cargó porque las ovejas son 12. Pero a veces uno va a rescatar algunos hermanos que se han apartado y lo que consigue son hermanos con unas piedras en la mano que no quieren ser rescatados. Entonces, ahí debemos tener cuidado porque tal vez no estamos tratando de rescatar una oveja. Aplicación del simbolismo de la oveja. Esto es importante para entender quién es una oveja, hermanos, porque a veces creemos que todos pueden ser ovejas. Sin embargo, Cristo nos identificó, por ejemplo, en el juicio de las naciones, que habían también cabritos. Los cabritos en su comportamiento son diferentes a las ovejas. Las ovejas son extremadamente sumisas y quietas. Siguen a su pastor cuando escuchan su voz, y los cabritos son más complicados porque los cabritos saltan, brincan y andan por todos lados. ¿Ok? Entonces, las ovejas son animales muy dóciles, ¿ok? Muy dependientes de su cuidador, del pastor. Se dice que cuando una oveja se pierde o se aleja de la manada, está en peligro de muerte. ¿Debido a qué razón? Porque dicen los que tienen experiencia que lo que hace es lanzarse al piso porque no sabe qué hacer. Y allí se quedan, ¿ok? Esperando que la rescaten, pero si no la rescaten, pues va a ser devorada por cualquier depredador que esté allí, porque no saben cómo defenderse. Entonces, en Jeremías 23, del 2 al 3, vemos cómo se aplica esta referencia de oveja o rebaño al pueblo de Israel. En Jeremías 23 dice, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, crecerán y se multiplicarán. Fíjense que a pesar de que el pueblo de Israel fue extremadamente contumaz en algunos casos, sin embargo, Dios decidió pues, que este pueblo sería su pueblo. Y él lo identificaba como su pueblo, como sus ovejas. Y Cristo vino precisamente a traerle salvación o a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Pero Cristo le dio un significado un poco más profundo a lo que es el término de oveja. Porque el término de oveja sencillamente es un simbolismo para representar los seguidores de Cristo. Pero también se puede utilizar, como vemos, para los que son seguidores de Satanás o de otras religiones. Pero aquí estamos hablando específicamente de las ovejas del Señor, como Él la utiliza. En Juan, el 10 del 2 al 5 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Ok? A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen su voz. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí el Señor? Que esto es muy interesante y que debemos tomarlo en cuenta. Es que básicamente, mis hermanos,
lo que nos está enseñando el Señor acá es que las ovejas oyen la voz de su pastor. Entonces, ¿cómo puede uno identificar las ovejas del Señor? ¿Cómo puede uno comprender cuáles son realmente las ovejas del Señor? Y la manera es comprendiendo que las ovejas de Cristo realmente escuchan su voz y le siguen. Las ovejas son animales dóciles que se acostumbran a la voz de su pastor. Cuando ésta las llama, le siguen de inmediato. Por el contrario, no siguen la voz de los extraños. Y esto debemos tenerlo en mente cuando queremos entender quién es una oveja, cómo se define una oveja. Porque la oveja básicamente es un simbolismo que usa la palabra para tratar de describirlos a personas que siguen al Señor, ¿ok? Que escuchan su voz y que están dispuestos a obedecer. Entonces, por alguna causa, una oveja se puede extraviar. Por alguna razón, una oveja se puede perder el camino. Pero si la logra encontrar el pastor o aquel que la va a buscar, su dueño, pues esa oveja vendrá tranquilamente en sus brazos porque es una oveja, pues. Entonces, lo que quiero es que vean ese simbolismo, porque a veces no todos son ovejas. Si alguien trata de agarrar un cabrito y ponérselo en los hombros, ese cabrito va a saltar, se va a mover y va a impedir y no va a querer pues que lo carguen. ¿Ok? Entonces, Mateo 15:24, Cristo dice lo siguiente. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él vino a salvar a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Ese era su propósito, ¿ok? En principio. Pero vemos también por otras explicaciones que nos da, de revelaciones que da más adelante, que también venía por aquellos de los gentiles. Ahora, ¿quiénes son esas ovejas? Generalmente, como vemos, Dios le ofrece a toda la humanidad la salvación, pero resulta que siempre son pocos los que obedecen la voz del Señor, pues. Son pocos los que escuchan la voz de Cristo a través de su palabra, a través del llamado del Evangelio, y le siguen. Esas son las ovejas. Como nos ha enseñado la parábola del sembrador y otras enseñanzas que tenemos en la palabra, muchas veces hay hermanos que están en las congregaciones, pero no son de Dios. ¿Por qué no son de Dios? Porque andan haciendo lo malo. Entonces, cuando andan haciendo lo malo, realmente hay que evaluar si es una persona que cayó por algo eventual, un error que cometió, o es una persona que está habituada a practicar el pecado y hacer lo malo. Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas, aquí está hablando de los gentiles, que no son de este redil. Fíjense que aquí se define lo que es el tipo de ovejas a los que se refiere Cristo. Aquellas también debo traer, dice Cristo. Y dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, tiene que ver mucho con prestar atención a la voz de Cristo, a la palabra del Señor. Entonces, nosotros que estamos luchando, esforzándonos por agradar al Señor, nosotros somos ovejas del Señor, pues. Ahora, aquel que no está obedeciendo, aquel que de repente obedeció al principio, pero que practica lo malo, que se apartó y no volvió más nunca, por más que se hizo esfuerzo de rescatarlo, realmente ese no era una oveja. Porque las ovejas, cuando son rescatadas, según lo que nos muestra la parábola de la oveja perdida, cuando es hallada, se viene con su pastor o se viene con aquel que la fue a rescatar. Aún no las había llamado por medio del Evangelio. Cuando Cristo dijo esto en Juan 10:16, él todavía no había muerto, todavía no se le había abierto la predicación a los gentiles como tal. Entonces, pero él dice que él tenía ovejas entre los gentiles, porque ya Dios sabía que habían hombres y mujeres que iban a obedecer, pero las identificó como sus ovejas. Entonces, aplicación del simbolismo de ovejas.
Entonces, hay varias cosas que debemos entender a través de esta afirmación. Tanto en medio de Israel como en medio de los gentiles, había ovejas que Dios le había asignado a Cristo que tenía que salvar. Las ovejas no eran todo el pueblo de Israel ni todos los gentiles, como también ya nosotros sabemos. O sea, no todas las personas en el mundo son ovejas, ni todos los judíos son ovejas. Las ovejas son aquellos que oyen la voz del Señor y le siguen. Son aquellos que oyen la voz de su pastor y le siguen. Es un grupo de hombres y mujeres que tienen un corazón bueno, que reciben el evangelio, o sea, la semilla, y dan frutos. Esto significa que obedecen. Es la buena tierra que menciona Cristo en la parábola del sembrador. La oveja se identifica porque oye la voz de su pastor y le sigue, pues. Así que nosotros conocemos quién es una oveja, hermano, porque sigue al Señor, sigue la voz de su pastor y le sigue. Una oveja tiene dueño y pertenece a una manada. En la Biblia se aplica a un pueblo como a cada individuo perteneciente al rebaño de Dios. Una oveja escucha el llamado por el evangelio y decide seguir a Cristo, pues. La palabra sembradora, aprendemos cuatro oraciones donde la palabra es sembrada. Todas reciben la palabra, pero no todos perseveran en la palabra. Vemos que la mayoría se apartan o rechazan el mensaje. Aquellos que no creen, los que se apartan por las tribulaciones, que es parte de lo que digo, un tipo de tierra, y los que se apartan por los afanes del mundo. El hecho de que ya no vuelvan al reino del Señor implica que no, realmente no eran ovejas. ¿Okay? Una oveja puede perderse en algún momento, pero cuando se le busca, regresa al redil, pues es así de simple, al rebaño del Señor. No sucede así con muchos que en algún momento escucharon el Evangelio y lo recibieron con gozo, pero no perseveraron, no quisieron seguir en los caminos del Señor. La parábola de la oveja claramente enseña que la oveja, al ser buscada y hallada, regresa con su pastor, porque él la toma, como son sumamente dóciles, él la toma y la pone sobre sus hombros y regresa con ella en el camino. Juan 10:26 nos dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. O sea, los judíos, los principales líderes religiosos, pues no creían en Cristo. Pues. ¿Y qué le dice él? Que ellos no eran de sus ovejas. Entonces estamos viendo con este versículo que no todos en Israel eran ovejas de Cristo, de hecho eran muy pocos los que eran ovejas de Cristo, igual que entre los gentiles siempre ha sido poco. Entonces, generalmente, hermanos, quien rechaza el evangelio, quien rechaza la salvación, no podemos considerarlo ovejas del Señor, no lo son. Hechos 13 del 46 al 48, vemos aquí cómo rechazan a Pablo y Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo que he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes eran ovejas aquí, quiénes no eran? Podemos ver aquí claramente que Bernabé y Pablo les predicaron a los judíos, pues, ¿ok? Pero ellos desecharon la palabra de Dios, o sea, ellos desecharon el llamado de Cristo. ¿Y por qué desecharon el llamado de Cristo? Porque no eran de sus ovejas. Como ellos desecharon la palabra, desecharon el llamado y no se consideraron dignos de la vida eterna, entonces se le ofreció a los gentiles. Ahora vemos la calidad de los gentiles. Estos que creyeron y que estaban ordenados para vida eterna eran ovejas, esas ovejas que Cristo anunció en Juan 10, pues esas eran las ovejas que Cristo estaba diciendo que iba a buscar. Esas y muchas más, pues. Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque son
sus ovejas. Realmente cuando alguien tiene un corazón noble, hermano, pues esa tierra que fue sembrada y que dio al 30, 60 y 100%, ese vendrá, como decía la parábola de los dos cimientos, vendrá tempestades, la azotará los vientos, golpeará los ríos con ímpetu contra esa casa y no va a caer porque es una casa sólida. Y eso es lo que debemos ser cada uno de nosotros. Realmente entender que nada nos debe apartar del camino del Señor. Si en algún momento llegamos a descarriarnos o nos apartamos del Señor, cuando el Señor envía a sus siervos para rescatarnos, si somos buenas ovejas, escucharemos ese llamado y volveremos. Entonces, el primer contexto de la parábola de las ovejas que quiero tratar, ¿ok?, está en el capítulo 18 de Mateo. Comienza hablando de la preocupación de los discípulos, de quién sería el mayor en el reino de los cielos. ¿Ok? Marcos refleja que venían por el camino hablando de ellos. Entonces, ¿qué venían hablando? ¿Quiénes de ellos ocuparían una posición más elevada en el reino? Entonces, había como una preocupación de quién iba a ser puesto con mayor cargo, por ejemplo, con mayor responsabilidad, quién iba a ser de repente mayor, se le iba a dar mayor exaltación. Y Cristo les da una poderosa lección de humildad, porque para nosotros poder tratar entre nosotros que somos ovejas y lograr una buena armonía, tenemos que ser humildes los unos con nosotros, como son las ovejas. Entonces, Jesús aprovecha esto para darle una lección de humildad utilizando la inocencia y humildad de un niño. Ellos, los discípulos de Cristo, igual que nosotros, si querían ser exaltados, debían humillarse y considerar a sus hermanos como valiosos para ellos. ¿Ok? Mateo 18, del 1 al 5 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre un niño como este, a mí la recibe. Porque ¿cuál es el problema para que una oveja, un hermano, un discípulo se aparte? Muchas veces es una mala actitud que puede haber dentro de la misma congregación. Y Cristo está advirtiendo con eso. Entonces, la siguiente enseñanza que él refleja es el problema de los tropiezos. ¿Okay? Entonces, a continuación les enseña sobre los tropiezos. Ellos, como todo cristiano, debe cuidarse de hacer que otros tropiecen. Porque si yo como cristiano, yo hago tropezar a otro hermano y él se aparta y es una oveja que se perdió, pero se perdió no porque no quisiera seguir a Cristo, sino que recibió una mala acción o se le hizo algo que lo hizo tropezar. Entonces debemos tener cuidado. Entonces, ellos como todo cristiano deben cuidarse de hacer que otros, los más pequeñitos, humildes dentro del reino, tropiecen. La palabra significa hacer caer, pues, el tropezar, específicamente en una trampa. De ahí viene la palabra escandalizar con sus acciones a otro discípulo y hacerlo caer. Al hacerlo caer, ¿qué significa? Que lo hiciste pecar porque se separó, empezó a murmurar, empezó a hacer cosas que tal vez no se atrevía a hacer antes, o que se extravía, se aparta. Como ha pasado en la iglesia, algunos hermanos han hecho tropezar a otros y estos se apartan del camino o se van a otra iglesia local. Entonces, este es el contexto en el cual Cristo está hablando. Primero, ser humildes los unos con los otros y no considerarnos superior a los otros. Y segundo, entender que no debemos tener acciones, actitudes, comportamientos que hagan tropezar a nuestros hermanos. Entonces, Mateo 18, del 6 al 7 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, posiblemente Cristo todavía tenía el niño que había tomado como ejemplo, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar.
Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, fíjense que la condición de estos pequeñitos, dice, de estos pequeñitos que creen en mí, no eran personas rebeldes, no eran personas que rechazaron a Cristo cuando Él estuvo en la tierra, sino eran personas que le seguían, querían oírlo, querían seguirlo. ¿Ok? Entonces, aquí viene la primera aplicación que vamos a analizar de la parábola de la oveja perdida. Todo esto que les he enseñado, el propósito es que podamos comprender y darle una mejor aplicación a la parábola de la oveja perdida. Entonces Jesús le refiere esta enseñanza a sus discípulos para mostrarles lo valiosa que es una sola oveja, un solo discípulo para Dios. Entonces esto es importantísimo, porque el propósito de la oveja perdida es que comprendamos que cada hermano es valioso dentro de la viña del Señor, así sea el más humilde de todos. Entonces Cristo utiliza esta parábola para mostrarle a sus discípulos lo valioso que son las ovejas, o lo que es un alma para el Señor, lo que muestra y ratifica el amor, pues, el cuidado que debemos tener los unos por los otros, porque ese es el propósito. Nosotros tenemos que considerar a nuestros hermanos como más importantes que nosotros, o más valiosos, superiores. ¿Para qué? Para de esa manera poder trabajar la humildad en nosotros y no exaltarnos y pensar que somos mejores que los demás. El punto con que inicia es el menosprecio, el desprecio, o sea, desvalorizar a un pequeño dentro de Dios. Y esto es un problema, pues, porque si no se le da el justo valor, o sea, el valor que tiene para el Señor, pero resulta que para nosotros no es importante porque lo vemos de repente que le falta mucho, o que no me cae bien, o que no me parece, o que... Entonces ya nosotros estamos despreciando, estamos menospreciando a un hermanito cuando para Dios es un alma valiosa. Lamentablemente es una triste realidad en el reino, el no darle el justo valor al alma que se va a perder, pues, ya sea por nuestras acciones, lo hicimos tropezar, o por el mismo discípulo que a veces toma malas decisiones. Entonces, no debemos menospreciar a ninguno de nuestros hermanos, a ninguno de los discípulos, a ninguna de estas almas que están buscando o que quieren o que están siguiendo al Señor, porque estamos hablando del contexto de aquellos que creen en Cristo. El problema es tener en poco despreciar a una oveja del Señor, pues. O sea, no le doy importancia. Para mí no es importante tal hermano o tal hermana. Y tal vez esa hermana o ese hermano siente que no se le valora, que no se le toma en cuenta porque no le dan importancia, no le dan valor. Mateo 18:10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, mirad, pues, cuídense de no menospreciar a uno de estos pequeños. Nosotros no podemos menospreciar a los hermanitos, porque lo que nos está diciendo la parábola de la oveja perdida es que esa alma es valiosa para Dios, es grandemente valiosa, y para nosotros también debería ser valiosa cualquier alma dentro del reino del Señor. Y también dice acá algo interesante, dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús revela que hay ángeles pues, que están a favor pues, de los que han de heredar la salvación. Ahora, no hay evidencia bíblica de que cada cristiano tenga un ángel guardián, que es lo que enseña algunas religiones. Pues. Pero sí entendemos claramente que los ángeles están al servicio de los que se van a salvar. ¿Con qué propósito? Ayudarles a que se salven. ¿Cómo nos socorren los ángeles a nosotros? No tenemos idea. Podemos estudiar algunos casos en el antiguo pacto, cómo actuaron los ángeles, pero evidentemente lo que debemos conformarnos es que ellos están buscando manera de favorecernos. Entonces,
Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Ok? En la Biblia de las Américas dice, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. El punto que quiere tratar Cristo acá cuando dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, es que los ángeles entran y salen continuamente de la presencia de Dios. ¿Qué idea está transmitiendo el Señor acá? La idea de que no hay manera de que Dios pase por alto cualquier mala acción que uno haga contra un hermano. No pasará desapercibido. Ya sabemos que Dios es omnisciente, pero Cristo lo explica aquí diciéndole, los ángeles entran delante de la presencia de Dios y ellos son testigos de lo que uno de nosotros le hace a otro. Pues. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto no va a quedar impune. Esto no va a pasar por debajo de mesa. Como nos dice la palabra, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Entonces, es una advertencia que conlleva la idea de que esta mala obra, ¿verdad?, de menospreciar a un hermano, será tomada en cuenta por Dios. Dios no la dejará pasar porque es una manera de hacer tropezar a un hermano. Es una manera de desagradar a Dios. Inclusive se puede llevar un hermano o una hermana que se termina apartando del camino del Señor. Si Dios quiere que se salven todos los pecadores, como le dice Pablo a Timoteo, ¿sí?, en 1 Timoteo 2:4, dice, ¿cuánto más alguno que ya sigue a Cristo? O sea, si Dios quiere que todos los hombres que están en el mundo sean pecadores, siendo pecadores se salven, ¿cuánto más ya uno que salió de la potestad de las tinieblas? ¿Cuánto más una oveja del Señor? Porque por ellos es que vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, por esas ovejas, por aquellos que iban a obedecer, por aquellos que iban a recibir el llamado, por aquellos que tenían un corazón noble para seguir a Cristo. Y si nosotros cometemos el error de menospreciar a uno de estos hermanitos, pues estamos despreciando aquella alma por la cual Cristo vino a derramar su sangre. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, todos los hombres estaban perdidos, pues como nos enseña la palabra en Romanos 3:23, y destituido de la gloria de Dios. Que vino Cristo a salvar a todos los hombres, pero no todos los hombres quieren la salvación que Cristo le da. O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y nosotros los cristianos también debemos buscar la salvación de todos los hombres, porque ese es el propósito divino. Entonces, si Cristo vino a salvar lo que se había perdido, nosotros debemos entender que ya Cristo no está en la tierra. Es responsabilidad nuestra salvar lo que se ha perdido. En Mateo 18, del 12 al 13, sigue diciendo, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, y aquí es donde explica o introduce la parábola de la oveja, y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Él está tratando de hacer que sus oyentes, sus discípulos, entendieran lo que Cristo estaba haciendo, porque Cristo vino a rescatar a sus ovejas. Pues. Pero también nosotros debemos tener cuidado para rescatar las ovejas del Señor. Entonces dice, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto digo, se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Entonces, aquí hay varias cositas que nos dice el Señor. El rebaño, esas 99 quedan protegidas por el redil o el aprisco, posiblemente por aquellos que ayudaban al pastor. O sea, no tenía ninguna preocupación, sabía que esas 99 estaban siendo cuidadas. No tenía ninguna preocupación por estas ovejas. Sin embargo, la que se había perdido
sí representaba para él una preocupación, porque si no la hallaba, era una pérdida para él, la ovejita iba a ser devorada y finalmente pues no tendría el beneficio que trae una oveja de esa. Entonces, ¿qué dice él? Pues deja las 99 protegidas, no necesitan que él esté allí y él va a buscar la que se perdió. Entonces, el rebaño queda protegido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Si Cristo vino a rescatar las almas de los perdidos y un alma se pierde, ¿verdad? Se va, se descarría, hay que tratar de rescatarlo. Y si es por responsabilidad, porque lo hicimos tropezar, porque lo menospreciamos, pues mucho más rápido. Pero si fue que él decidió irse, pues hay que tratar de rescatarlo, pero hasta cierto punto, porque no podemos toda la vida estar detrás de una persona para que obedezca a Cristo. Entonces dice Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad del Señor. Hermanos, hermanas, no es voluntad de Dios que se pierda un solo hermano, un solo discípulo de Cristo. Como tampoco es voluntad de Dios que se pierda un solo hombre. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, si Dios no quiere que se pierda un alma, ¿cuál es la disposición y el compromiso que tenemos nosotros? Que somos los 99, que estamos en el redil, que estamos debajo del aprisco, que estamos cuidados. Pues buscar la manera de ir a rescatar esa alma. No es la voluntad de Dios que se pierda alguien que ya ha entrado en el redil, como tampoco los que están fuera del redil. Si después de buscarla con esfuerzo, porque la oveja, si no la consigue, o si la halla, pero la oveja no quiere regresar, pues ya no puede hacer nada el pastor. Si después de buscarla con esfuerzo, la oveja o el cristiano no quiere regresar, o el discípulo, no es su responsabilidad, ya no es responsabilidad de la iglesia ni de los líderes. Fue él mismo que decidió apartarse. Trataron de rescatar a un cabrito, no a una oveja. A alguien que desecha la palabra de Dios y por tanto a Dios sin olvidar a Cristo y a su iglesia. No les importó, no le dieron valor a la iglesia del Señor. La segunda aplicación de la parábola de la oveja perdida en el contexto es, en este caso va dirigida a los fariseos y escribas, no a sus discípulos, quienes criticaban a Jesús por juntarse con publicanos y pecadores. En este caso, el contexto posterior de la parábola enriquece aún más la enseñanza esta, o sea, el contexto que sigue, porque Cristo además le agregó la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, que bueno, son parábolas conocidas por todos nosotros, pero que la estudiaremos posteriormente. Entonces, en Lucas, en el libro de Lucas, aparece esta aplicación, pero Cristo dándosela a los fariseos y a los judíos, a los fariseos y a los escribas que estaban despreciando a Cristo, estaban despreciando a aquellos que venían a Cristo para oírle y seguirlo. Nuevamente el menosprecio o desprecio. Fíjense que en la anterior tenía que ver con el menosprecio o despreciar a uno de estos pequeñitos. Aquí ya es el mismo punto, pero de un grupo hacia aquellos que piensan que estaban perdidos, que eran personas contaminadas por el pecado, que están en una condición social diferente a la de ellos. Entonces, es el mismo punto, el menosprecio, el desprecio, la desvalorización de las personas. Nosotros por eso tenemos que predicarle a todo el mundo. No podemos ser selectivos. No podemos decir, no, a estos no les predico yo. No, porque estaríamos cayendo en lo mismo que están haciendo los fariseos y los escribas, que estaban menospreciando a los publicanos y a los pecadores, porque Cristo compartía con ellos, porque ellos seguían a Cristo, querían oírlo. Para ellos, los judíos no eran, este grupo no eran merecedores y Cristo vino a salvarlos a todos. El problema de los líderes judíos es que se consideraban a sí mismos justos, dignos. Se consideraban superiores y mejores que a los otros. Para ellos, los otros eran injustos y pecadores. La soberbia les había cegado su entendimiento. Y Jesús refirió la parábola del fariseo y del publicano. ¿Se acuerdan de esa parábola donde el primero menosprecia al publicano?
Y le da gracias a Dios de no ser como el publicano, porque precisamente no valoraban, pues, no entendían que todas las almas son importantes para Dios y también nosotros debemos aprender eso. Todas las almas son importantes para Dios y nosotros debemos buscar la manera de rescatarlas. Lucas 15, del 1 al 2 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, esto a los pecadores reciben y con ellos comen. Lucas 15, del 4 al 6 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Hasta encontrarlo. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozad conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Quiénes son las ovejas en este ejemplo, en este contexto? Pues los pecadores, aquellos que estaban siguiendo a Cristo y querían oírle, pero que para la sociedad judía eran personas que no eran dignas, con las cuales debían mezclarse. Y esto lo que nos enseña es que todos los hombres son necesarios, son importantes, mejor dicho, es indispensable tratar de rescatarlos a los que podamos. Y entender que esa alma para Dios es importante, aunque sea el peor de los pecadores. Entonces, estos hombres, los publicanos y pecadores, y también las mujeres, seguían a Cristo y estaban gozosos escuchando a Cristo, pero los fariseos lo que hacían era criticarlo porque se juntaban con este tipo de personas. Entonces, ¿qué dice acá? Hay varios elementos interesantes. El hombre se goza de haber encontrado su oveja y comparte su gozo con su familia y amigos. Es una gran noticia. ¿Ok? Es una gran noticia. Notemos que el comportamiento de la oveja, siendo mansa, vuelve sobre los hombros de su dueño, no se le resiste, no le muerde, no se le esconde, no lo recibe con agresividad. Es una oveja, animales muy mansos. Es hallada y deja que la carguen y la regresen al redil. A veces salimos a rescatar hermanos, hermanas que se han apartado y no, más bien parece que fuesen nuestros enemigos. Entonces, ya uno hizo el esfuerzo, hermano, pero depende de ellos también, pues. Algunos cristianos abandonan, se van, se pierden y cuando se les trata de rescatar reciben a sus rescatadores con gran agresividad, incredulidad y rechazo. No se dejan rescatar. La pregunta pertinente, ¿eran realmente ovejas? Por su comportamiento no lo parece. Entonces Cristo le está diciendo a ellos que Él vino a rescatarlos a todos. Él vino a rescatar a los hombres, en este caso a las ovejas perdidas de Israel. Mientras Él estuvo acá, pues, pero también les dijo que tenía otras ovejas que era necesario llamar, pues. Entonces, ¿qué les está diciendo Cristo acá? Todas las almas son importantes, no las menosprecien. Porque el problema que tenían los fariseos es que menospreciaban a los publicanos, a las rameras, a las personas de dudosa reputación dentro de su propio pueblo. Entonces, no es justo responsabilizar a la iglesia, a sus líderes, porque algunas ovejas se pierden y no quieren regresar, a no ser que se les haya hecho tropezar. Si ellos están haciendo el esfuerzo por regresarles, no es culpa de ellos que no vuelvan. Ahora, si esta iglesia o los líderes menospreciaron esa alma y no le dan el justo valor ni se esfuerzan por rescatarla, entonces sí debemos preocuparnos, porque es un alma que se está perdiendo, pero no se ha hecho nada por tratar de rescatarla. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces, el propósito de Cristo era que se arrepintieran los hombres y pudieran salvarse. Y lo que nos enseña es que hay una gran alegría cuando un alma se arrepiente, cuando un alma es rescatada, cuando un alma viene a los caminos del Señor.
Entonces, este es el propósito de la parábola de la oveja perdida, es la aplicación que podemos entender por su contexto y comprender, pues, que hay un deber con las almas y que no debemos menospreciarlas de ninguna manera. Entonces, el contexto de ambas parábolas es no menospreciar o despreciar y desvalorizar la importancia que tiene cada alma para Dios, sea que ya estén en su reino o sea aquellos que no han obedecido, pero que están interesados en sus palabras. En ambos casos, el deber es rescatar a los que se han alejado y también a aquellos que no se han acercado, pero es necesario ofrecerles la oportunidad de decidir. Las almas de todos los hombres son valiosas para Cristo y especialmente aquellas que ya le pertenecen porque le han obedecido, porque le siguen y por alguna razón se extraviaron. Hay que buscar la manera de rescatarlos, si permiten que se les rescate. Muy bien, hermanos, ese era el mensaje hoy de la oveja perdida. Vamos a hacer una oración. Hermano Jorge, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? Sí, como no, hermano. Oremos. No lo Excelentísimo. escuchamos, hermanos. ¿Me escucha, ¿Sí se hermano? escucha? Ah, pues no sé yo que lo escucho. ¿Sí lo escucha? Bueno, adelante, Sí. hermanito. Ok. Oremos. Excelentísimo Señor Dios, Padre bendito, Dios amado, gracias te damos, Padre, por el privilegio que nos ha dado de estar reunidos a través de esta plataforma y aprovechar de este alimento espiritual que ha traído tu hijo Mario Arellano, mi Señor. Sea usted bendiciendo al hermano Mario y a cada una de las hermanas y hermanos que nos acompañan a través de esta plataforma, así como la del Facebook, y nos estarán viendo futuramente por el YouTube. Padre, queremos pedirte, mi Dios, que, que tengamos esa sabiduría, ese deseo, ese anhelo de estudiar más de tu palabra, crecer en ella, para que nosotros podamos comprender, mi Dios, y tener cuidado de nosotros mismos, de de comportarnos, mi Señor, de actuar, la cual nosotros muchas veces podemos perjudicar a otro hermano, mi Señor, haciéndolo caer y apartarse, mi Señor. Que tengamos ese temor, esa preocupación, mi Señor, por querer ayudar a nuestros hermanos en la fe, mi Señor, a perseverar, a mantenerse firme, mi Señor, para que no se aparten, mi Dios. También para ayudar a aquellas personas que buscan, que están en el mundo y buscan obedecerte, mi Dios, conforme a tu voluntad, Padre. Cada uno de nosotros debemos evaluarnos, tener cuidado en la forma en que actuamos, mi Señor, tener cuidado de esos comportamientos o actos como, por ejemplo, ser orgullosos, hipócritas, mentirosos y cualquier otro ejemplo similar, mi Señor, la cuales muchas veces actuamos sin darnos cuenta y estos actos, estos comportamientos hacen que un hermano débil en la fe, un hermano recién bautizado, pueda decaer, pueda apartarse en la fe, mi Señor, y volver otra vez al mundo, mi Señor. Que también tengamos ese deseo, esa preocupación de querer buscarlo nuevamente, ayudarlos a volver, mi Dios, y que también tengamos un corazón dispuesto a arrepentirnos, mi Señor, y a corregir de nuestros errores para no volver a hacer caer a nuestros hermanos y que entendamos, Padre, lo importante que es para cada uno de tus hijos, mi Señor, lo importante que somos para ti, mi Señor, y que para todos, mi Señor, es ese don que inmerecido que tenemos todos nosotros de vivir por la eternidad junto contigo, mi Señor, ese regalo que usted nos ha dado, mi Señor, de reconciliarnos con usted, Padre, y que no podemos, Padre, nosotros mismos permitir que un hermano o una persona que esté en el mundo no quiera obedecerlo, quiera apartarse de su camino. Que tengamos cada uno de nosotros cuidado de no ser una piedra de tropiezo, sino más bien que seamos una persona, un hermano
en la fe, mi Señor, que esté dispuesto siempre a ayudar y a fortalecer y a hacer a crecer la grey, mi Señor, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, mi Dios, te pedimos perdón, mi Señor, por si algún momento hemos actuado de manera errada, mi Señor, y hemos hecho que algún hermano se haya apartado. Que entendamos de todo corazón y busquemos ayudarlos, mi Señor, a que se reintegren, mi Señor, y que también puedan lograr obtener esa vida eterna que usted nos ha prometido. Te agradecemos, Padre, te pedimos que nos acompañe el resto del día de hoy conforme a tu voluntad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge, por la oración. Hermano Néstor, por allí tenemos Sí. alguna visita, hermano. Sí, hermano, buenas tardes a todas hermanas y hermanos. Estuvo el hermano Luis Rojas, la hermana Vanessa Vegaraya, el hermano Carmelo Velázquez y la hermana Julia Flores Navarro. Ellos cuatro estuvieron aquí atentamente escuchando esa muy buena lección de la parábola de la oveja perdida. Mensaje no tenemos ninguno. Eso es, Muy bien. hermano Mario. Gracias, muchas gracias, hermano. Bien, hermanos, a los de Facebook y a los que nos acompañan aquí en Zoom, pues bien, que Dios les bendiga. Son bienvenidos sus comentarios, sus preguntas. Si tienen algo que quieran aportar o alguna duda, pues con gusto la recibimos. Hermana Jenny. Sí, buenas tardes, mis hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Muy buen estudio, hermano. De verdad que sí, gracias por exponer la palabra de Dios. Espero, por favor, que lo puedan postear en el grupo y mandármelo, por favor. Me sería de mucho beneficio, por favor. Se lo voy a agradecer. Dios le bendiga y gracias. De nada, hermano. Bueno, el hermano Néstor lo sube allí en la, ¿cómo es? En la plataforma de YouTube. YouTube, ajá, Iglesia de Cristo PDA, y también en su Facebook también aparece ahí el estudio. Entonces, bueno, cuando ya los hermanos le haya subido, nosotros le pasamos algún mensajito para que esté al tanto de que ya está disponible el video, ¿sí? Muy bien. Hermanos, ¿alguien más quiere agregar algo? Hermano, Hermano Néstor, sí. una cosa que yo creo que no debemos olvidar nosotros los cristianos, cuando una oveja se pierde, el Señor nos manda a buscarla, porque somos colaboradores de Dios, según dice Pablo en el capítulo 3, verso 9 de 1 a los Corintios. Y si no hacemos el trabajo de salir a buscar la oveja perdida, entonces no somos buenos colaboradores de Dios. Y es un privilegio ser un colaborador de Dios. Es un gran privilegio. Entonces tenemos que hacer esa tarea también nosotros. No dejar que lo haga el Señor nomás, porque el Señor tiene una ocupación muy grande para todos. Y por eso estamos nosotros ahí. En los ángeles, en los cielos están los ángeles, pero en la tierra estamos los cristianos para hacer esa tarea. Eso. Así es. Gracias, hermano. Sí, sí, así es. Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que buscar la manera de rescatar las almas, los que están en el mundo y también aquellos que vinieron a los caminos del Señor, pero se llegan a apartar en algún momento. Claro. Gracias. ¿Alguien más Bueno. quiere agregar algo? Aquí vamos a ver el chat para que los hermanos se animen. La hermana María Elena, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Usted también, hermana. Hermana Yesenia, Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Gracias, hermano Mario. Muy buena lección. Gracias por su tiempo. Feliz noche. Igualmente para nuestro hermano. Ya se retiró, pues. Bien, hermanos. ¿No tienen preguntas, dudas? Hermano Hermano Jorge. Mario, sí, una pregunta. ¿Cómo quedarían esos casos en que conseguimos un hermano que relativamente recién bautizado? Hablamos recién bautizado menos de un año, ¿verdad? Y dentro de esa congregación hay conflictos, se separan, se llaman unos que son conservadores, otros que son liberales, y ese hermano queda en el aire.
porque no sabe para dónde ir. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque en esos momentos de conflicto entre hermanos, donde uno se cree mejor que otro, uno es liberal, el otro es conservador, y en fin, se separan, se dividen, y ese hermano queda en el aire, porque en ese momento de tensión lo que se genera es muchos comentarios, muchas habladurías, de que tú eres corresponsable de esto, tú eres culpable de lo otro, y bueno, ese hermano queda así. ¿Qué pasa con ese hermano? ¿Cómo debemos hacer? Porque este, si se va con el otro, el que es conservador va a decir que es un liberal, lo va a apartar. Y si el que es el liberal dice que está mal, y entonces él queda perdido en el aire. Bueno, ¿Cómo debemos actuar nosotros? yo creo que hay que estudiar, habría que actuar con sabiduría, hermano. El problema es que la división, lamentablemente, las divisiones a veces las causan los dos grupos y a veces no son los dos grupos. A veces uno de los grupos es el que causa la división. Y hay que tener cuidado con eso. Porque si en una congregación, supongamos una iglesia local cualquiera, que nosotros tenemos, y resulta que un grupo quiere, por ejemplo, mal usar las ofrendas para gastarla en paseos, en cosas que la palabra no dice, y el otro grupo dice que no es bíblico. Ahora, ¿quién es el que causa la división ahí? El que está permitiendo la doctrina del Señor, el que está causando un problema con la doctrina del Señor. Entonces, hay que tener cuidado muchas veces cuando suceden las divisiones, porque las divisiones a veces no suceden porque ambos bandos estén mal, sino uno de los bandos está mal. A veces puede ser los dos bandos. Entonces, ¿qué hacer en ese caso, hermano? Yo creo que lo que hay que tratar de rescatar a esa alma, enseñarle bien el camino, esperando que esa alma tenga la disposición de seguir a Cristo, porque esa alma también tiene que tomar una decisión, porque no puede estar en dos bandos, porque a veces resulta que entonces dicen, no, yo no me congrego ni aquí ni me congrego allá porque esto es un desorden. Bueno, lamentablemente quienes los hicieron tropezar fueron la misma congregación, porque no manejaron bien las cosas, porque las manejaron mal, por lo que haya sido. Pero yo creo que hay que reconocer quiénes son los responsables, hermanos, y tratar de rescatar esa alma. Hablar con él. Si se pierde, pues ya ahí no se puede hacer mucho. No sé, hermano Néstor, sí. Sí, hermano, está bien lo que usted dice por un lado, pero veo que la pregunta apunta también a que uno tiene que, si yo quedara en el medio, por decirlo así, es mi responsabilidad delante de Dios estudiar y tomar la decisión. Porque eh, si yo no asumo mi responsabilidad y yo pienso que es responsabilidad de este bando o del otro, o sea, como que me estoy desligando del problema. Y Dios no quiere que hagamos eso. Tenemos el libre albedrío, pero nosotros también tenemos que hacer uso del libre albedrío para poder estudiar la palabra de Dios y ser convencidos y convertidos por la palabra de Dios de lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, si yo sé que, por ejemplo, si el problema se suscita porque hay un mal uso de la ofrenda. Unos dicen que es mal uso, otros dicen que no. Bueno, yo tengo que tomar ese tema y estudiarlo personalmente. Es mi responsabilidad. Porque si ese es el tema que divide la congregación, pues yo tengo que saber por qué, cuál es la razón, los motivos que hay y tomar la decisión acertada, pero en base a la palabra de Dios. Entonces, se puede decir, bueno, tú culpa este grupo, tú culpa este otro grupo, este se perdió, pero este no se salva, porque también tiene un grado de responsabilidad que Dios le asigna. ¿Para qué? Para que tome una decisión de acuerdo a la palabra de Dios. No le va a creer ni a este grupo ni al otro, sino que le va a creer a Dios. Eso, Y creyéndole a Dios, entonces se va a unir al grupo que esté bien. ¿correcto? Correcto. Hermano Jorge. Ajá, pero ahora sí les pregunto, tocando el mismo tema del caso de las ofrendas, y los dar a ustedes dos como ejemplo porque han participado. Por ejemplo, el hermano Néstor está llevando las ofrendas, el control de la administración de las ofrendas. Y usted, hermano Mario, dice que el hermano Néstor está dándole mal uso a las ofrendas.
viene el hermano Néstor y presenta las ofrendas y se ve claramente que el monto está completo, que no le ha dado mal uso. Y usted como hermano Mario no duramente dice que no, que eso no es verdad, que está mal. ¿Cuál es el deber ser? Lo que debe hacer es disciplinar al hermano Mario porque hizo una acusación que no tiene fundamento. O sea, pues nosotros tampoco podemos estar acusando y haciendo acusaciones como, por ejemplo, lo hace el diablo. Si el hermano se Exacto. equivocó por imprudencia y dijo que las ofrendas estaban incompletas y se equivocó, ese hermano debería arrepentirse y pedir perdón. Y realmente arrepentirse. Pero si no se arrepiente, yo creo que la iglesia tiene que tomar acciones con ese hermano porque está sembrando una cizaña tremenda. Está creando una duda grande dentro de la congregación. Ok, gracias, hermano. De nada. Y perdón si los usé a ustedes dos como ejemplo. No, 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 está bien. Gracias por preguntar, hermano. Está bien. Hermana Jenny iba a preguntar algo. Perdón, en todo caso, Hermano. perdón, en todo caso, el culpable aquí era el hermano Mario, no yo, así que no me hago problema. Siempre hay un culpable, usted siempre busca un Sí. culpable. Sí, sí, bueno, en cuanto a la pregunta que hacía el hermano Jorge al comienzo, ¿no? Eh, debemos siempre de recordar, sabemos, usted decía que si son nuevas criaturas, que tienen quizás un año, ¿no? En el Evangelio, algo muy importante que hay que enseñarle lo que son espiritualmente maduros, como dice la palabra de Dios, de que eh, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Cuando se le enseña desde un principio que habrán problemas en las iglesias, habrán desacuerdo, posiblemente, claro, porque la iglesia está compuesta por individuos, personas que pueden fallar en un momento determinado, ¿no? Entonces, la nueva criatura que llegó, el que es espiritual debe de enseñarle de que habrán problemas, que los problemas no van a terminar y cuál es la forma que debe de tomar. Seguir a Cristo, porque los que están ahí no son perfectos. Fijarse en Cristo, en lo que Cristo ha trazado. Los corintios tenían problemas de grupo y que Pablo le decía, yo vine a ustedes con palabras sencillas para que ustedes no me vanagloriaran a mí desde un principio, es mi punto de vista. En cuanto a las ofrendas, por lo menos es lo que dice el hermano Arellano. Ese hermano tiene o hermana tiene que arrepentirse porque hay que tenerse mucho cuidado cuando hacemos juicio en contra de nuestros hermanos. Hay que recordar que somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza y que los hermanos merecemos respeto. Podemos equivocarnos, pero hay que tener ojo con eso. Amén. Mi aporte. Muchas gracias. Gracias, hermana Jenny. Gracias. Hermano Néstor, iba a decir algo. Sí, el texto, hermano, que está ahí de Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, cuando yo voy a hacer una acusación contra un hermano, tengo que estar bien fundado y hacerlo con respeto, aunque él esté convencido que el hermano está equivocado. De acuerdo a lo que dice el capítulo 6, verso 1 del libro de Gálatas, ¿no? Si un hermano está caído, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con soberbia. Entonces, cuando hay mansedumbre, todas las cosas se ponen más, es como el soft, el bálsamo suave, ¿no? Que lima toda, que suaviza todas las asperezas. Entonces, yo creo que ahí, de respecto a lo que pregunta el hermano Jorge, es lo que tiene que haber. Yo hago una acusación contra el hermano Mario porque yo pienso que él está defraudando las ofrendas, pero debo enterarme bien primero para no hacer una acusación incorrecta, injusta, porque una vez que usted larga la acusación, ya después recoger todo eso que se llevó el viento es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, con mucho respeto tienen que hacerse las acusaciones, pero primero conversar con el hermano. Lo primero, porque el capítulo, estamos hablando de un pecado, y el capítulo 18, verso 15 del libro
de Mateo dice, si algún hermano peca contra ti, estando tú y yo solo, ve y dice, y repréndele. Pero si no te acepta, anda con 2 o 3 testigos para que en 2 o 3 testigos cuente toda palabra. Y si no, dilo a la iglesia. Hay un proceso que está dictado por Dios y cuando no se respeta ese proceso de disciplina y de amonestación, entonces se hacen muchos, digamos, juicios y muchas acusaciones injustas que dañan a la iglesia y que dañan a los hermanos, a la obra del Señor. Entonces, ahí hay que, cada persona que vaya a hacer una acusación tiene que tener un cuidado muy grande para hacerlo. Eso. Así es. Así es. ¿Algo más, hermano Gracias, Jorge? hermano. No. Hermanos, Gracias por su algo. estudio, todo muy bueno, hermano. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Por el mismo precio, no sube. Sí, sí, ya estamos respondiendo varias preguntas, tocando varios tópicos. Ujú. Es bueno eso. Es edificante. Sí, como no, Amén. porque cada uno aporta algo que va ayudando a que la idea se vaya consolidando. Correcto. Bueno, hermanito, si no hay más preguntas ni dudas, entonces vamos a despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Que nuestro buen Dios les bendiga. Sigan Amén. con ese buen ánimo por las cosas del Señor, siempre creciendo en el conocimiento y también en la práctica de la palabra del Señor. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Dios me les cuide. Adiós. Gracias. Hermana Anita, la Adiós. amor. Dios les Gracias, bendiga a hermano. todos. Amén, Bendiga, hermano. hermanas, Bendiciones. hermanos. Chao. Bendiga, Hola, cuídense. hermana Dios los Juani, bendiga. Chao. Fanny, Vanessa, Marta. ¿cuándo viene para acá? Buenas tardes, hermano. Buenas Que Dios les tardes. Hola, bendiga. hermanita Buenas tardes Mariela. con Igual, todos. hermana Mariela, Dios me les cuide. Gracias, hermano. Bendiciones con Bendiciones. todos. Bendiciones, Dios bendiciones. lo bendiga. Chao. Hermanita Juani, Irma. Buena semana. Hola. Hola.